Señor, te damos muchas gracias por la oportunidad, el privilegio, el gozo que tenemos de estar en tu presencia, en tu casa, junto a nuestros hermanos para alabar y glorificar tu nombre. Señor, tú conoces mis debilidades, las debilidades de mis hermanos y hermanas. Te pedimos que tú seas propicio a nosotros, perdones nuestros pecados y nos fortalezcas, oh Señor, porque estamos delante de la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores, el gobernador de todo el universo. Y, oh Señor, tenemos múltiples razones para estar alegres delante de ti. Perdona, oh Señor, nuevamente te pido nuestros pecados y ayúdanos, fortalece nuestras debilidades. Ayúdanos a tener una mente enfocada y centrada en ti, que nuestras almas se eleven por encima de toda preocupación y afán que pueda estar perturbándonos en este momento, y que tu palabra, oh Señor, llegue a los corazones e impacte positivamente en cada uno de los que escuchen. En el nombre de Jesús, amén. Los capítulos 7 al 11 del libro del profeta Isaías contienen una serie de profecías de juicio por un lado y esperanza por otro, que estaban asociadas con la guerra entre Judá, Israel y Siria, una guerra que tuvo lugar entre el 734 al 732 a.C. Debido al pecado habría tribulación, dice el profeta, y tinieblas. Debido al pecado habría angustia sombría, y Dios, dice en estas palabras de juicio, iba a lanzar a su pueblo a la oscuridad, según nosotros leemos en Isaías 8:22. Se leyó ese capítulo hace unos minutos atrás. Pero no todo estaba perdido. En medio de la angustia, en medio de el dolor, en medio de las tinieblas, no todo estaba perdido, había todavía esperanza. Dice Isaías 9 que Dios iba a reemplazar esa oscuridad o penumbra con gloria. En la oscuridad habría luz, la alegría sería aumentada, que ya no habría más esclavitud sino libertad. Todo eso se promete en el capítulo 9 de Isaías. Dios quebraría, rompería el yugo opresor, la barra de los hombros, el bastón que subyugaba a su pueblo. Y esto era esperanzador para un pueblo que, como dice Isaías, se encontraba en oscuridad, en angustia y en dolor. Y en Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7, se nos da la razón o la causa para todo eso. ¿Por qué el profeta podría hacer tal afirmación? ¿Por qué el pueblo podría tener gozo aún en medio de la situación tan difícil en la cual se encontraba? Versículos 6 y 7 de Isaías capítulo 9 dice así: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y la pregunta que nos hacemos desde un principio es: ¿en qué persona se cumple últimamente esta profecía? Yo sé que muchos de ustedes ya han respondido en sus mentes a esa pregunta, pero de todos modos es importante reafirmar que la persona en la cual se cumplen todas estas profecías en última instancia es en la persona de Jesús. En Mateo capítulo 4, el autor de este evangelio, inspirado por Dios, dijo que en Jesús se cumplió estas profecías de las cuales se hablan en Isaías. Dice Mateo capítulo 4, específicamente los versículos 15 y 16. Vemos como allí el autor de Mateo, de este evangelio, cita Isaías capítulo 9, versículo 1 y 2, cuando dice: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán,
Galilea de los gentiles, el pueblo es asentado en tinieblas, vio gran luz. Y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Y el mensaje de Isaías, el cual vamos a considerar en este día, ese mensaje que se encuentra en los versículos 6 y 7 del capítulo 9, había sido relevante tanto en el tiempo de Isaías como también fue un mensaje relevante en el tiempo o en los días en los cuales Jesús vivió sobre esta tierra. Pero ¿saben qué, hermanos y amigos? Ese mensaje sigue también siendo relevante para ti y para mí hoy en día. Ese mensaje sigue siendo relevante para Iglesia Fundamento Bíblico hoy en día, ya que el pecado y sus consecuencias siguen presentes en el día de hoy. Y por eso este mensaje es importante, es relevante y digno de ser recordado en este día. Pero no tan solo, como acabé de decir, el pecado y sus consecuencias siguen presentes. También Jesús está vivo y Él sigue obrando hoy en día. Vamos a pasar a considerar lo que dice el versículo 9. Versículo 6, perdón. Dice, lo primero que nosotros vemos aquí es que dice, un niño nos es nacido. Fíjense qué interesante. Un niño como tú y como yo cuando éramos niños. Nació como tú y como yo cuando nacimos. En cierto sentido, esta era una persona común y corriente, nada fuera de lo normal. Él sería, en palabras sencillas, un humano verdaderamente humano. Y 2 capítulos atrás de Isaías capítulo 9 se profetizó que este mismo niño nacería de una virgen. En este sentido podemos decir que este niño era diferente a nosotros, pero al igual que nosotros, en muchos otros sentidos, él estuvo 9 meses en el vientre de su madre y después nació. Al igual que nosotros, Él gritaba cuando tenía hambre, cuando tenía sed. Al igual que tú, al igual que yo, Él necesitaba crecer y desarrollarse. Él necesitaba aprender cosas y así lo hizo. Él necesitaba crecer en estatura y así lo hizo, porque Él fue un niño, un humano como tú y como yo. Y Mateo capítulo 1, versículos 21 al 23, hablando acerca del nacimiento de Jesús, dice, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Aquí el profeta o Mateo cita al profeta para apuntar a que en Jesús, en su nacimiento, se cumple esta profecía que había sido pronunciada 700 años antes del nacimiento de Jesús. Un niño nos es nacido. Pero también sigue diciendo este pasaje, hijo nos es dado. Y la pregunta es, habla de un hijo, pero ¿de quién? ¿Hijo de quién? Hijo, en cierto sentido, podríamos decir, de la Virgen de la cual se habla en Isaías capítulo 7, 14, que la Virgen concebiría y dará a luz un hijo. Pero en última instancia, hermano y amigo, tanto a esta virgen como a todos nosotros, ese hijo del cual se habla aquí, dice, nos es dado. Hijo nos es dado, porque en última instancia, al final del día, este niño es el Hijo de Dios. Más que hijo de la Virgen, más que hijo de María, este es Hijo de Dios, que según el Salmo 2, versículo 7, este Hijo de Dios es el Hijo que ha sido eternamente engendrado por Dios Padre. Y a ese Hijo fue
a quien Dios dio. Ese Hijo unigénito, engendrado eternamente en la eternidad, fue a quien Dios dio. Juan 3:16, hablando acerca de cómo Dios dio a su Hijo, dice ese pasaje bien popular y conocido: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y sigue diciendo la descripción de este niño que nacería: el principado sobre su hombro. Dicho de otra manera, lo que esto quiere decir es que el gobierno iba a descansar sobre sus hombros, como traduce otra versión de la Biblia. Este niño iba a nacer para ser el rey. Este niño nacería para tener autoridad suprema. El versículo siguiente, el versículo 7, nos dice que él se sentaría en el trono de David y que gobernaría sobre su reino. Es decir, que él sería descendiente de David. Y su imperio, su soberanía, su gobierno no tendría límite alguno. Su gobierno, como a diferencia de los gobiernos de este mundo, no estaría limitado por fronteras. Su gobierno no estaría limitado por las fronteras de Israel. Su jurisdicción no se limitaría a una isla. Su jurisdicción o su control no se limitaría a un continente. No se limitaría a una nación o a un conjunto de estados. Este rey, este niño que nació para ser rey, gobernaría sobre todos en este mundo. Al mismo tiempo, según nosotros vemos esta descripción de su gobierno en el versículo 7, su gobierno no sería por un periodo de tiempo como 4 años u 8 años. No, su gobierno, según nos dice el versículo 7, es desde ahora y para siempre. Y este gobierno, que sería desde ahora y para siempre, tendría las siguientes características. Dice el versículo 7 que sería un gobierno de paz por un lado y sería un gobierno de justicia por el otro lado. Y me encanta cómo se presentan estas dos virtudes o estas dos características de este gobierno. No dice que sería simplemente un gobierno de paz a expensas de la justicia, como aquellos que se hacen de la vista gorda ante la corrupción. Eso no pasaría con este rey o con este gobierno. El versículo tampoco dice que sería un gobierno de justicia a expensas de paz, como si todo en este gobierno sería condenación y castigo, condenación y castigo. No. Este gobierno se caracterizaría por ser un gobierno de justicia y de paz. Y esas son las dos virtudes, si nosotros nos podemos a pensar por un momento, esas son las dos virtudes que todos nosotros anhelamos, queremos que los gobiernos, aquellas autoridades que tenemos por encima de nosotros tengan. Nosotros deseamos que nuestro gobierno sea un gobierno de justicia y de paz. ¿No es así? Nosotros queremos paz. Nosotros no queremos conflicto, nosotros no queremos guerras, pero al mismo tiempo nosotros protestamos cada vez que hay corrupción. ¿Por qué? Porque no tan solo queremos paz, sino que también queremos justicia. Y el gobierno de este rey se caracteriza, vuelvo a repetir, por paz y justicia. Y Él es el único rey que puede, este niño que habría de nacer y que ya nació, es el único rey que puede ofrecer esto en un sentido perfecto y para siempre. Y por lo tanto, hace que este niño que nacería y que nació sea el mejor gobernador o el mejor rey o el mejor presidente que el mundo jamás ha conocido. Justo ahora, ese Jesús
está reinando en los corazones de todos aquellos, de todos los creyentes que han entregado su vida a Él. Y pronto este Rey gobernará de tal manera que toda rodilla, como dice Filipenses 2:10, se doblará ante Él. Toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra se postrarán delante de este gobernante, delante de este Rey y delante de este Señor que es Jesús. Se llamará su nombre, sigue diciendo el versículo. Y es importante aclarar lo siguiente aquí. Los nombres que nosotros estamos a punto de leer no son solamente nombres lindos por los cuales este niño sería llamado. Estos nombres que nosotros estamos a punto de ver o de considerar brevemente, no representan tampoco el deseo de que este niño se convirtiera en un futuro, lo que significan esos nombres. No es ninguna de esas cosas. Yo sé que a ustedes le ha pasado, al igual que a mí, pero yo conocí a un niño que se llamaba Ángel, que se portaba más parecido al opuesto que un ángel. Y sé que hay muchos hombres que en este mundo sus madres les pusieron Jesús, pero tienen una vida muy diferente a la vida que Jesús tuvo. Ahora, cuando se dice que se llamará su nombre de estas maneras que nosotros vamos a ver, no significa que vamos a ponerle este lindo nombre para que tal vez en un futuro se convierta en eso. No. En la época bíblica se atribuía al nombre una considerable importancia, dice un diccionario. Hay una relación directa entre el nombre y la persona o cosa nombrada. El nombre participa de alguna manera en la esencia, y esa es la clave, participa en la esencia que tiene por objeto revelar. Termina la cita. Así que lo que yo quiero decirles, hermanos y amigos, es que al considerar cada uno de estos nombres que vamos a ver justo ahora, sepamos que ellos hablan de quién es este niño de veras. Hablan de la naturaleza de este niño. Hablan no de lo que este niño se iba a convertir o que deseaba la madre, la virgen o quien sea que se convirtiera, sino de lo que este niño era en verdad. Hablan de su naturaleza. Y el primer nombre que nosotros vemos aquí es admirable consejero. Aunque la Biblia Reina Valera del 1960 separa con una coma admirable de consejero, como ustedes los están viendo ahí en sus Biblias, los otros tres nombres o títulos tienen dos palabras cada uno, por lo que me inclino a pensar que admirable y consejero deben ser vistos de una manera unida. No es admirable y consejero, sino admirable consejero. Isaías 28:29 puede también confirmar este punto que les estoy compartiendo ahora. Dice el versículo 29 de Isaías 28, también esto salió de Jehová de los ejércitos para ser maravilloso el consejo o admirable el consejo y engrandecer la sabiduría. Así que consideremos este primer nombre que se le da a este niño que nacería, admirable consejero. Y desde ya nos preguntamos, o les hago yo la pregunta, ¿qué es un consejero? Bueno, un consejero es alguien a quien nosotros acudimos en busca de una recomendación cuando nosotros no sabemos qué hacer. O es alguien a quien nosotros acudimos cuando tenemos dos o más opciones frente a nosotros y nosotros no sabemos cuál es la mejor decisión a tomar. Ahí nosotros vamos en busca de un consejero. Y nosotros leemos en la palabra de Dios que los reyes tenían consejeros que le daban asesoría. Esos consejeros, obviamente, como es lógico, debían ser personas sabias, debían ser personas prudentes.
podríamos decir que el futuro de una nación dependía de eso, de los consejeros que el rey tuviera. Y en la Biblia, aunque los consejeros debían ser personas sabias y prudentes, en la Biblia nosotros encontramos ejemplos de malos consejeros. La madre del rey Ocosías le aconsejaba que actuara impíamente, dice 2 de Crónicas 22:3. Pero no tan solo su madre de este rey le aconsejaba impíamente, sino que también este rey Ocosías tenía consejeros a su alrededor que lo aconsejaban, dice la Biblia, ¿saben para qué? Para su perdición. ¿Y qué pasa cuando tú tienes un rey a cargo de una nación con una madre que le aconseja impíamente y con consejeros que le aconsejan para su perdición? ¿Cuál es el resultado? La Biblia nos dice que Ocosías terminó destruido. Esa es exactamente la palabra que usa la Biblia. Y vemos aquí la importancia de tener buenos consejeros, porque cuando no tenemos buenos consejeros, terminamos como Ocosías terminó, destruido. Pero este consejero del cual se habla aquí en Isaías 9:6 no sería como esos consejeros que tenía Ocosías. Él sería un consejero, como dice su nombre, admirable. Este consejero es maravilloso. Sus consejos hacen que las personas que lo escuchan o que lo reciben se queden asombrados. Aquellos que se topan con él se quedan boquiabiertas y vuelven diciendo lo extraordinario que este consejero es. En resumen, nadie aconsejaría mejor que él, absolutamente nadie. La reina del sur fue, nos dice la Biblia, ustedes conocen eso, desde los confines de la tierra para oír acerca de la sabiduría de Salomón. Desde los confines de la tierra, la sabiduría de Salomón se escuchaba. Y esta reina quedó tan impactada que ella fue a donde Salomón para escuchar de su sabiduría. Descrito Salomón como el hombre más sabio de entre todos los hombres. Ahora, hermanos y amigos, escuchen lo que Jesús dijo refiriéndose a sí mismo. Él dijo, y he aquí, refiriéndose a él, más que Salomón en este lugar. Aquí tenemos a Salomón, que fue el hombre más sabio del mundo, que la reina del sur viajó desde lo más último de la tierra para escuchar de la sabiduría de él. Y Jesús ahora está diciendo, yo, este consejero admirable y maravilloso, si ustedes se asombran ante la sabiduría de Salomón, deben asombrarse mucho más de mi sabiduría, porque yo soy más grande que Salomón. Y este es el consejero admirable del cual se habla aquí en Isaías. El segundo nombre que presenta aquí es Dios fuerte. Aunque, como vimos hace un rato, nacería como un niño, no por eso dejaría de ser Dios. Abraham y sus descendientes retomaron el nombre de él en su sentido originario, desvinculándolo de connotaciones paganas. A los que no sabían, él es uno de los nombres con los cuales Dios se revela en la Biblia. Él. Y Abraham y sus contemporáneos tomaron ese nombre, lo desvincularon de lo que otras naciones pensaban al atribuírselo a sus dioses, y lo usaron para designar a Dios, al Dios verdadero. Y en Israel este nombre asume un carácter más particular, porque aquí viene a ser el nombre propio de Dios, el Dios único, el Dios incomparable, que no puede ser comparado con otros dioses paganos. Es así que se acompaña siempre este nombre con un adjetivo que destaca un aspecto o una virtud del mismo Dios. ¿Y qué es lo que yo quiero decir con todo esto? Esto es lo que nosotros vemos aquí. Cuando dice Dios,
aquí se está refiriendo a este nombre, el Dios, pero habla de un adjetivo que destaca un aspecto o una virtud particular de ese Dios. ¿Y cuál es esa virtud? Que Él es fuerte. Dios fuerte, Él fuerte. Ese es el Dios del cual se habla aquí. Y nuevamente, no sería un Dios al mismo nivel que los dioses paganos, sino que Él es un Dios fuerte. Él es el mismo Dios del cual se habla en Isaías, un capítulo después, capítulo 10, versículo 21, que dice, el remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Y según Deuteronomio 10:17, ese Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible. Como consejero, dijo alguien, Él tiene la sabiduría para gobernar justamente, y como Dios fuerte, Él tiene el poder para ejecutar sus sabios planes. Termina la cita. Y ese Dios fuerte, ese Dios único e incomparable, ese Dios de dioses, ese Señor de señores, ese Dios grande, ese Dios poderoso y ese Dios temible, es el Dios que pelea por su pueblo. Es el Dios que pelea, que se pone al lado de su pueblo para pelear las batallas de su pueblo. Y Jesús, nos dice la Biblia, específicamente allá en el Nuevo Testamento, vino a este mundo como ese Dios fuerte, como ese Dios guerrero. Él combatió el pecado hasta triunfar sobre él con su sangre. Él anuló, como dice Colosenses, el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ese es el Dios fuerte que nació y que venció. Ese Dios fuerte, Jesús, se manifestó, nos dice la Biblia, para deshacer las obras del diablo que habían estado zozobrando toda la humanidad desde Génesis capítulo 3. Y antes de ascender a los cielos, Jesús le dijo a sus discípulos, yo he vencido al mundo. Así que, hermanos, aunque tengamos aflicciones en este mundo, recordemos que nuestro Dios Jesús es un Dios fuerte y que ya Él ha vencido. Pero eso no es todo. Este Dios fuerte, Jesús, no descansará hasta que presente delante de su gloria una iglesia gloriosa que no tiene mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha. Y Él, por su poder, hará eso una realidad. Ese es el Dios fuerte del cual se habla aquí en Isaías. Dice el tercer nombre, Padre eterno. Padre eterno. ¿Cómo puede ser que el Hijo eterno de Dios, como ya vimos, también sea el Padre eterno? Aquí Isaías no está diciendo que Dios Padre y Dios Hijo son la misma persona. Lo que pasa, o lo que quiere Isaías transmitir aquí, es que cuando él habla de que este niño es el Padre eterno, que Jesús es el Padre eterno, es en el sentido de que Jesús, o este niño que nacería, sería el dador de vida espiritual. Él sería el autor o el origen de la salvación que todos los creyentes disfrutamos. Escucha lo que dice Isaías, el mismo profeta, en el capítulo 53, versículo 10, acerca del siervo sufriente de Dios, acerca de Jesús, acerca de ese Mesías que vendría. Escuchen lo que dice: como Él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días. Fíjense la conexión ahí. Él ofrece su vida para expiar los pecados de un grupo de personas,
Y al hacer eso, Él ve su descendencia y prolongará sus días. Ahora escuchen lo que dice Hebreos capítulo 2, versículos 10 y 13. Algo similar aquí. Dice, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. El versículo 13 dice aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Fíjense otra vez la conexión que se hace aquí. Por un lado, hijos que Jesús lleva a la gloria, y después dice aquí, yo y los hijos que Dios me dio, conectado con lo que Él dice, que Él es el autor de la salvación de ellos. Así que cuando dice aquí que este niño que nacería es el Padre eterno, lo que quiere decir es que Él es el dador de vida espiritual a aquellos que en Él creen. Es que Él es el que le ha dado esta salvación que ellos o que tú y yo estamos disfrutando en este momento. En su compasivo corazón nosotros podemos descansar ahora y por toda la eternidad, porque Él es el Padre eterno. Y podemos estar seguros de que tan cierto como Él es el Padre eterno, así también de cierta, así también de segura, así también de eterna es la salvación que Él nos ha concedido. Por último, se habla aquí del príncipe de paz. Él sería el capitán, el jefe, el oficial, el encargado de traer paz. Paz en el sentido de la ausencia de conflicto por un lado, pero también la presencia de armonía o amistad. Esa es la paz que Él estaba encargado de traer. Y Jesús, nos dice la Biblia, restauró la relación que se había roto por causa del pecado. Él restauró no tan solo nuestra relación con Dios, sino que Él también restauró nuestra relación con los demás. El pastor Huáscar ha hablado acerca de este versículo que se encuentra en Efesios 2, 14 al 18, que solamente voy a leer. Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Este príncipe de paz, por medio de su obra, vino y trajo paz para nosotros con Dios y los unos con los otros. Ya casi terminando, yo quiero que veamos algo bien interesante que se presenta al principio de Isaías capítulo 9, versículo 6, pero que yo quise dejar hasta el final. No dejen de notar, amigos y hermanos, que Isaías 9:6 dice, nos es nacido, nos es dado. Nos es nacido, nos es dado. Esto no es para los ángeles. Nosotros somos, hermano, tú que me escuchas, nosotros somos los receptores y aún más los beneficiarios de todo esto que nosotros hemos dicho aquí. Y esta bendición que nosotros recibimos o con la cual nosotros somos beneficiados es un regalo. Dice, nos es dado. Es un regalo, hermano y amigo. No es un intercambio. Dios no dice, toma esto, ahora tú dame esto. No es una compra. No es el premio por alguna inversión o por nuestro buen comportamiento durante todo el año. No es un préstamo de disfruta ahora y paga después. Es un regalo.
Y la pregunta que yo tengo para ti en esta mañana, tanto para los que me escuchan aquí que están presentes como para aquellos que pudieran estar en la internet. La pregunta es, ¿has recibido tú ese regalo? ¿Has recibido este regalo que Dios da? Si no es así, si tú no has recibido ese regalo, este es un buen momento para hacerlo. Suelta todo pecado al cual tú te aferras. Suéltalo, abre tu mano y suelta todo pecado al cual te aferras y extiende tu mano vacía a Dios mientras le pides que te conceda este regalo que Él ofrece gratuitamente. Recibe a Jesús como Rey soberano de tu vida. Recibe a Jesús como tu admirable consejero. Recibe a Jesús como tu Dios fuerte. Recibe a Jesús como tu Padre eterno. Recibe a Jesús como tu príncipe de paz. Jesús es el regalo de Dios para Navidad. Y Jesús es el mayor regalo de todos. De nada te vale tener todos los regalos del mundo si no tienes a Jesús. Y es como si lo tuvieras todo, o al menos todo lo que verdaderamente importa, si no te regalan nada, pero tienes el regalo de Dios, que es Jesús. Ahora, si tú puedes responder a esa pregunta delante de Dios y decir, sí, Misael, yo he recibido ese regalo de Dios, entonces yo quiero invitarte a que una vez más tú seas agradecido. Sé agradecido por este maravilloso regalo. Sé agradecido porque Dios no te dio una cosa, Dios te dio una persona, Dios te dio a su Hijo. Y todo lo que Él es para ti es motivo para tú estar completamente agradecido con Dios. Así que no tan solo te digo, sé agradecido, sino también aprovecha todo lo que Jesús es para ti. Aprovecha todo lo que Jesús es para ti. Cuando tú no sepas qué hacer o cuando tú necesites guía para saber cuál es el mejor camino a tomar, no es a Google que tú tienes que ir. No es, aunque el consejo de personas sabias es válido, pero recuerda que tú tienes como regalo de Dios a tu admirable consejero y no hay nadie que pueda aconsejarte mejor que Él. Por lo tanto, lee, medita, estudia la Biblia y déjate guiar por su Espíritu. Porque de nada vale decir, Señor, dame tu consejo que necesito saber qué hacer y tú tienes tu Biblia cerrada. Así que lee, exponte, sumérgete en la palabra de Dios y déjate guiar por su Espíritu. Cuando tú te sientas débil, cuando tú pienses que lo que Dios pide de ti es demasiado, que tú te sientas frustrado y digas, Señor, yo no puedo con esto. O que tú sientas el dolor de tu pecado remanente y que pienses como que está más fuerte o que es más fuerte que tú y que no puedes vencer ese pecado. Pídele ayuda a tu Dios fuerte. Él es fuerte. Pídele ayuda a Él. Clama a Él, Señor, esto es más fuerte que yo. Esto es más grande que yo, pero no es más fuerte y no es más grande que tú. Tú eres Dios fuerte. Ayúdame. Y entonces actúa en fe. Cuando las aflicciones y las dudas te asalten, cuando te sientas solo, sola, cuando sientas que no hay provisión para ti, corre a aquel que es tu Padre eterno y descansa en Él. Cuando te sientas ansioso, ora a aquel que es el príncipe de paz. Y como dice
o como nosotros vemos en la palabra, Él calmará la tempestad o Él te calmará a ti en medio de la tempestad. Yo quiero terminar con se le llama así, spoken word. Es como un poema, básicamente la traducción literal es palabra hablada, de alguien que se llama David Flowers. Creo que es pertinente para terminar este sermón. Dice así: Jesús, puedo escuchar tu nombre resonando a través de los agujeros de la historia, rebotando en las paredes de los corazones, cabalgando sobre las olas del sonido, trascendiendo y transmitiendo vida a cada sustancia. Estabas allí. Antes que el polvo forma tuviera y que los corazones latiendo estuvieran, tú flotando sobre el amanecer mientras apareció por primera vez, porque la oscuridad no era competencia para ti. Y orgullosa como puede ser, tuvo que inclinarse ante ti, tuvo que postrarse ante ti, aparecer y ponerse a un lado ante ti. Y con 4 palabras someterse a ti, que sea la luz. Y con el vacío como tu lienzo, comenzaste a pintar misterio y majestad mezclados para la maravilla de este mundo mostrar, múltiples milagros demasiado profundos para pronunciar. Y aún así ellos saben cuándo es hora de adorar, como nosotros sabemos cuándo es hora de adorar, porque como las estrellas en esplendor radiante, esperando tu permiso para el cielo iluminar, tú eres la sustancia de nuestras vidas, el objeto de nuestro asombro y la calma en nuestra tormenta. Elevándote por encima de tiempos intimidantes, porque ellos están condenados en tu luz, ellos perecen por tu mirada, ellos tiemblan cuando te mencionan, porque eres un Dios poderoso, con un brazo más fuerte que los campeones más grandes de la historia, más grande que la fuerza del ejército de Faraón y que la altura de los muros de Jericó, más profundo que las profundidades de la fosa de Daniel y más brillante que el esplendor del horno babilonio. Más penetrante que los 400 años de silencio del cielo. Tú rompiste el silencio y al hacer esto rompiste la maldición, poniendo en movimiento una narrativa de salvación que ni siquiera Herodes pudo revertir. Tú eres más puro que la inocencia de la matriz de María y más feroz que las aguas embravecidas que se calman debajo de tus pies. Condenas la enfermedad a la fosa y das libertad a los cautivos. Toda autoridad es tuya en todo el cielo y la tierra, y tú autorizas reyes que se levanten y caigan a tu mandato. Haces acorde a tu voluntad en el ejército de los cielos y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener tu mano, someter tu gloria o quitarte la vida menos que tú la entregues, Jesús. La cruz que cargaste fue la que tú escogiste y te sirvió de la misma manera que la tumba de la cual te levantaste, haciendo mofa de la tumba, despojándola de todo su poder, porque todo poder es tuyo, la gloria es tuya, el dominio es tuyo. Jesús, nosotros somos tuyos, así que no temeremos cuando la tierra cede y las naciones tiemblan y los sistemas de este mundo se rompen y desintegran, cuando la noche es larga y el enemigo está a punto de atacar. Nosotros gritaremos tu nombre y ellos van a temblar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos que tú nos has dado ya el regalo más grande de todos, que es Jesús, como nuestro admirable consejero, como nuestro Dios fuerte, como nuestro Padre eterno y como nuestro príncipe de paz. Te damos gracias por ese tremendo privilegio que nosotros no podemos comprar, no podemos intercambiar,
Pero qué bueno que no es necesario porque tú, oh Señor, lo das gratuitamente. Ayúdanos a vivir a la luz de esta verdad. Ayúdanos a vivir todos los días de nuestra vida cerca de Jesús, cerca de nuestro príncipe de paz, cerca de nuestro Dios fuerte, cerca de nuestro consejero admirable. Perdona, oh Señor, nuestros pecados. Ten compasión de nosotros, límpianos de toda maldad. Y aquellos que todavía no te conocen, permítenos, oh Señor, gozarnos al escuchar que ellos han recibido este regalo que tú ofreces gratuitamente en Jesús. En el nombre de Jesús nosotros te oramos, te agradecemos y encomendamos nuestra vida, nuestra semana y todo el resto del año. Amén.